Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre la ética y la integridad. Parecieran que estas dos palabras no tuvieran ningún tipo de relación, sin embargo vamos a ver cómo en el Hijo de Dios estas dos cosas son muy importantes. Entonces vamos a comenzar a explicar en primer lugar en cuanto a la ética. Cuando hablamos de la ética estamos hablando de ese estándar basado en principios morales que determina si es correcto o incorrecto el comportamiento de un individuo o de un grupo. Esta palabra ética proviene del vocablo griego éticos, cuya raíz significa tener un carácter moral. ¿Se acuerda de la mujer virtuosa que habla Proverbios? Capítulo 31, pero en Proverbios 12:4 habla y dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Y en el Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En el campo de la filosofía, la ética estudia las diversas normas de conducta, ya sean correctas o incorrectas. También examina las motivaciones, los juicios, las consecuencias tanto buenas o malas de determinado comportamiento. En el Salmo 119:144 dice el salmista: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Me gustaría que por unos momentos podamos enfocarnos en este tema de la ética. Se ha clasificado a la ética dentro de 5 sistemas. Podríamos decir, en primer lugar, la ética cultural, que es la opinión popular, la cual determina la moral de cierta cultura, de cierta sociedad. Luego está la ética situacional, es decir, que la moral se determina por lo que es mejor en determinado momento. También tenemos la ética emocional, en el cual se establece que la moral no existe, porque ya que los juicios de lo bueno y lo malo no son válidos debido a que los sentimientos no se pueden calificar como buenos o malos. Esto es lo que expresa la ética emocional. Cuando hablamos también de la ética del comportamiento, también expresa que la moral no existe, ya que la conducta de todo ser humano es resultado de la genética o del medio ambiente que lo rodea. Esto expresa la ética del comportamiento. Pero en quinto lugar, recordemos que existe una ética bíblica, en el cual la moral se determina por medio de la Biblia, la inmutable palabra de Dios, aquella que no cambia, que permanece por los siglos de los siglos. Entonces, hemos visto que hay una ética cultural, hay una ética situacional, hay una ética emocional del comportamiento y también una ética bíblica. Recordemos que son 2 parámetros totalmente diferentes. Lo que establece el sistema de la ética según la filosofía del mundo y la ética bíblica. Colosenses 2:11, hablando el apóstol Pablo, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pensemos por un momento para darnos cuenta de que muchas veces las filosofías contrarias a la Escritura pueden crear o hacer creer a la persona que es una persona ética y que procede de una manera correcta, aunque sus valores sean contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Pensemos en esto. Supongamos un depredador que ataca a su víctima. Se establece una batalla feroz y allí es donde se decide la disputa territorial.
A esto se le llama generalmente supervivencia del más fuerte, y usted lo puede haber visto aún en esos documentales de Discovery y tantos otros. Pero ¿qué sucede con el comportamiento humano? ¿Procede de la misma manera, es decir, la supervivencia del más fuerte? ¿Se basan las decisiones en la destreza o poder de una persona o se determina lo bueno y lo malo por un código de creencias éticas? Mire, toda la gente sigue alguna teoría o sistemas de valores morales y todo su comportamiento depende de ellos. Dios considera que la vida humana tiene un alto valor. Si usted toma decisiones basándose en cualquier otro sistema de valores, usted está viviendo bajo la ley de la selva. Pensemos en esto. El ejecutivo que está al mando se llena los bolsillos de dinero a expensas de los accionistas. El político hace promesas que no tiene la menor intención de cumplir. El estudiante toma prestado, entre comillas, respuestas de sus compañeros para pasar un examen. El religioso, de cualquier iglesia que fuese o creencia, cae en adulterio bajo pretexto de llenar una necesidad no satisfecha. El conductor pasa el límite de velocidad pensando que no será sancionado. El abogado entrega una cuenta mucho mayor a su cliente para incrementar sus ganancias, y la lista puede continuar y usted puede aplicarlo a su propia realidad. Ahora, si le preguntase a usted o a cualquiera de estas personas con sus respectivas profesiones si se considera una persona íntegra o una persona ética, seguramente que la persona va a decir que sí. Y esto se debe a que es fiel a su propio sistema ético, es decir, porque son iguales en privado que en público. Por ello, para entender el comportamiento humano, es muy importante estudiar estos sistemas éticos que mencionamos hace unos minutos. El Salmo 95:10 dice: «Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos». Entonces, por unos minutos exploremos los 5 sistemas de ética. Habíamos mencionado el primero como la ética cultural. Hablamos del relativismo cultural. Aquí su mayor valor es la regla de la mayoría. Pero ¿qué es lo que determina en esta ética cultural lo bueno y lo malo? En realidad, las normas morales se determinan por la opinión de la mayoría dentro de una cultura dada. Si la mayoría de la sociedad dice que esto es bueno, para toda la sociedad es bueno, y si dice que es malo, lo es. Este pensamiento parte de la base de que somos autónomos y no existe la revelación especial, es decir, lo que Dios dice y nos ha revelado en su palabra, la Biblia, de manera que al no existir ninguna revelación especial determinante y autoritativa, entonces lo que piensa la mayoría, eso es lo que va a prevalecer. Como por ejemplo podría ser el tema del aborto. No es tanto qué dice Dios, sino qué piensa la sociedad, qué dice la mayoría, qué determina qué es bueno y qué es malo. Esto es entonces la ética cultural, un relativismo cultural. La base de la creencia radica en que el razonamiento moral es sólo resultado de la crianza, la presión del grupo, las costumbres sociales. Pero ¿cuál es la responsabilidad moral dentro de la ética cultural? Bueno, moralmente son responsables ante la sociedad. Por eso la ética cultural hace críticas contra el cristianismo, hablando de que el cristiano es insensible ante las diferencias que existen entre las culturas. Para la ética cultural no existe la moral absoluta, ya que en cualquier momento cualquier cultura puede decidir que una cosa es buena o es mala, como por ejemplo presentan el caso del Holocausto de Hitler, ya que tenía la aprobación oficial de Alemania porque los relativistas culturales decidieron que era bueno para la sociedad tal o cual decisión. En conclusión, la sociedad puede estar equivocada. Solo las leyes morales de Dios pueden determinar la verdad. Observe lo que dice Romanos 12:2 y Hechos 5:29. Dice la Escritura: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Y Hechos 5:29 dice: «Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». De tal manera que los cristianos están llamados a ser instrumentos de cambio en un mundo caído, a no conformarnos a este siglo. Pero es importante entender lo que expresa la ética cultural.
En segundo lugar, está la ética situacional. El valor más alto que expresa la ética situacional es el principio del amor. Allí, ¿qué es lo que determina lo bueno y lo malo? Las normas morales se determinan por lo que se considera el mayor bien en una situación dada. Como por ejemplo, parece aceptable matar a un bebé que no ha nacido, un bebé nonato, porque padece alguna deformidad, cuando en realidad los caminos de Dios no son los nuestros. Mostramos amor cuando seguimos la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. En cambio, la ética situacional coloca la responsabilidad moral en la persona, ya que dice que es moralmente independiente, que la gente se autogobierna, que no existen absolutos morales, que las decisiones se toman basándose en las consecuencias que vendrán en lugar de hacerlo en los principios eternos, que no existe un criterio absoluto para definir el amor. Todo esto dice la ética situacional, y aún se critica al cristianismo, ya que dicen que obedecen ciega e irracionalmente las leyes impersonales. Dicen que los cristianos se preocupan más acerca de la ley de Dios que de la gente. La ley y el amor no son compatibles. Mire, los cristianos están llamados a mostrar el amor de Dios a través del sacrificio personal. Por eso la ética situacional cree que para tomar decisiones morales, la libertad de decisión individual es lo más importante. Entonces, ya vimos la ética cultural, la ética situacional, pero veamos también el sistema de la ética emocional, el existencialismo, el emocionalismo. El valor más alto allí se enfoca en los sentimientos, y lo que determina entre lo bueno y lo malo tiene que ver con la preferencia personal, si es aceptable, si se siente bien la persona. La ética emocional tiene su base en creer que las decisiones morales son una simple expresión de los sentimientos personales, que no son ni buenos ni malos. La gente, dice la ética emocional, tiene libertad de decisión porque no hay normas por las cuales se determine la responsabilidad personal. La ética emocional también hace críticas al cristianismo, ya que dice que los cristianos no pueden hacer juicios morales basados en hechos porque la moralidad está basada en sentimientos personales. El problema con esta forma de ver es que el egoísmo humano obtiene total autoridad, ya que los juicios éticos se vuelven inmunes a la razón. No existe criterio absoluto para juzgar ningún dicho o hecho. Decir violar a una persona está mal no es un establecido legítimo. Lo único que se puede decir es no me agrada la violación. En conclusión, las emociones no son una guía confiable para tomar decisiones. Dios es quien establece los límites al comportamiento humano. Jeremías 17:9 habla y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aún Colosenses 3:8 en adelante dice: pero dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Por tanto, podemos decir que los cristianos están llamados a mantener su integridad viviendo de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, ya hemos mirado el sistema de la ética cultural, de la ética situacional, de la ética emocional. Veamos ahora el de la ética del comportamiento. Allí el valor más alto es el del instinto animal. Todo comportamiento se determina por herencia o por el ambiente, por lo que dictan los genes. La base de la creencia es que el ser humano es solamente materia física, que es carente de la capacidad espiritual de escoger entre lo bueno y lo malo, ya que según la ética del comportamiento no existe Dios, solamente existe la materia. La gente pasa a ser una máquina programada que carece de razonamiento personal. Allí la ética del comportamiento critica el cristianismo, ya que dice que los cristianos demandan responsabilidad moral a gente que no son responsables por su comportamiento. Dice la ética del comportamiento que los cristianos están equivocados cuando dicen a las personas que tomen una decisión aunque no tienen capacidad de decidir. Sin moral no se tiene criterio para condenar la crueldad, ¿sabía eso? Prevalece la ley de la selva. ¿Se acuerda de Lee Harvey Oswald, quien mató al presidente Kennedy? Según este criterio, entonces no estaba mal cuando mató al presidente Kennedy porque fue programado para asesinar.
En conclusión, Dios ha revelado sus leyes a todo corazón humano y nos ha dado libertad de elección para decidir nuestro comportamiento. Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los cristianos están llamados a desarrollar la integridad a través de sus decisiones personales. Por eso estamos analizando los distintos sistemas de ética para desembocar en esta oportunidad con lo que es la ética bíblica, lo que dice el cristianismo. Allí el valor más alto es el carácter de Dios, y lo que va a determinar entre lo bueno y lo malo, los absolutos morales, no son generados por las personas ni sus sentimientos, son universales y son determinados por la voluntad revelada de Dios en su palabra, la Biblia. Allí la base de la creencia establece que el razonamiento moral se basa en los principios morales de Dios como los ha revelado en la Biblia. La gente fue creada a imagen de Dios y tiene una responsabilidad moral ante su Creador. Es importante entender que el cristianismo debe ser un equilibrio perfecto entre la ley y el amor. La tendencia humana es salirse de ese equilibrio, y si me voy a un lado, en el caso de la ley, va a generar un legalismo que trae mayores problemas. Se crea confusión al diferenciar entre el legalismo y la obediencia. El legalismo se centra en el esfuerzo personal para obedecer, pero la obediencia somete la vida a Cristo que vive dentro del creyente como la fuente de poder para vivir y reflejar el carácter cristiano. El cristiano se niega a mentir, aun si sufre condenación o persecución por ello. El cristianismo es Cristo viviendo su vida a través de cada persona para revelar el carácter de Dios y para obedecer sus leyes morales. Por eso, Gálatas 2:20 habla y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De tal manera que el llamamiento cristiano, la ética cristiana, es que cada creyente refleje el carácter de Dios ante un mundo incrédulo. Me gustaría que por algunos minutos podamos mirar algunos argumentos en cuanto a este tema de la ética y contrastarlo con algunos principios de la palabra de Dios también. Alguien puede decir que la gente es íntegra si se mantiene fiel a su sistema ético, ya sea cristiano o no. Desde el punto de vista humano, la persona se considera íntegra si es perfectamente fiel a su sistema de ética, es verdad. Sin embargo, ya que Dios creó el universo y estableció sus leyes para que toda la gente las obedezca, si su sistema ético personal viola el sistema divino de lo bueno y lo malo, desde el punto de vista de Dios, su sistema está equivocado y no puede ser una persona de verdadera integridad o ética. El Salmo 24 del versículo 1 en adelante dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Otros pueden decir que no existen los absolutos morales, que el tema de lo bueno y lo malo varía de persona a persona y de cultura a cultura. ¿Ha escuchado alguna vez este argumento? Mire, los absolutos morales trascienden la cultura y el tiempo. Supongamos que en un país es aceptable manejar del lado derecho del camino, pero es incorrecto del lado izquierdo. Sin embargo, en todos los países siempre está prohibido arrollar intencionalmente a un grupo de niños y matar vidas inocentes, ya sea que usted en un país circule de un lado o de otro. Ciertamente muchas leyes están basadas en la preferencia de los ciudadanos, pero la ley moral de Dios está basada en su inmutable palabra, en su palabra que no cambia. Por eso el salmista en el Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Otro argumento que se puede escuchar hablando del tema de la ética es que la gran diversidad de opiniones en cuanto a lo que es bueno o malo es prueba de que no existen los absolutos morales. En realidad no. El hecho de que el formato de un examen sea de opción múltiple no significa que todas las respuestas sean correctas.
Por lo regular, solo una es la acertada. De la misma manera, el hecho de que en una cultura se acepte una práctica inmoral no hace que ésta sea correcta. Por eso, el salmista en el Salmo 119, 137 y 138 dice: «Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles». Alguien también podría preguntar a qué se debe si en una cultura democrática donde se protege la libertad de expresión y de religión, ¿por qué no existen también la libertad de moralidad y rechazar los absolutos morales que se nos imponen? En realidad, en una sociedad libre se puede tener absolutos morales, y se debe tener. La libertad de expresión simplemente garantiza el derecho a hablar, no garantiza que lo que se dice es correcto. Por lo regular, a través del diálogo abierto, la gente puede ver la falacia de su razonamiento. La democracia solo garantiza el derecho a estar en lo correcto o en el error, pero no tiene nada que ver con los absolutos morales. El salmista expresa en el Salmo 19:7: «La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo». Los mandamientos son rectos que alegran el corazón, el precepto es puro que alumbra los ojos, el temor de Dios es limpio que permanece para siempre, los juicios de Dios son verdad, todos justos. Aún alguien puede decir que no se puede legislar sobre moralidad, que es algo que cada persona es libre de decidir. Bueno, es importante entender que los mandamientos de Dios respecto a la moralidad son el fundamento de la ley civil. Es interesante que algunas de esas normas éticas no solamente están legisladas, sino que aparecen en todas las culturas de manera consistente. Por ejemplo, el asesinato premeditado y por venganza es ilegal en toda sociedad, así como quitarle su esposa a un hombre. Éxodo 20:13 dice: «No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio». Es decir, todo esto no solamente está en la Biblia, sino que usted lo puede observar en las distintas culturas. Alguien puede decir también que ¿cómo puede ser que en una sociedad en la cual hay tanta variedad de personas, los cristianos tratan de imponer su moralidad a los demás? Mire, se debe entender la diferencia entre lo que es la ética personal y la ética social. La ética personal está formada por las creencias acerca de cómo se debe o no vestir, hablar, educar a sus hijos, gastar su dinero, expresar su sexualidad, etc. Por ejemplo, usted tiene derecho a usar el largo de cabello que usted decida. En cambio, la ética social se aplica a lo que es bueno o malo para cierta sociedad. La creencia de que el hombre tiene derecho a expresar su sexualidad violando a su vecina o aún a su esposa claramente atenta contra el derecho de la otra persona. Por lo tanto, los derechos personales terminan donde sus acciones amenazan o dañan la vida de otro, ya sea su libertad, su propiedad. Ahora, los cristianos no deben imponer su código de moralidad en las demás personas, pero pueden influir para bien en los demás con sus actitudes y sus hechos. Deben ser correctos al hablar en público, al votar, al elegir a quienes representarán sus valores piadosos. Todo esto es responsabilidad de un hijo de Dios, de un cristiano. Por eso el Señor dice allí, hablando en el Sermón del Monte, en Mateo 5:14, que nosotros somos la luz del mundo, refiriéndose a los cristianos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Debe alumbrar a todos los que están en casa. Dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Vamos a ir terminando en esta oportunidad y en el próximo programa continuaremos hablando sobre lo que es la ética y la integridad. Pero me gustaría que pensemos algunas verdades para tener en cuenta y para meditar. En primer lugar, el salmista mismo dice, expresando lo que el hombre expresa a diario: «Dijo el necio en su corazón, no hay Dios». Y también lo que expresa el apóstol Pablo allí en Romanos, hablando sobre la situación del hombre, dice allí en el capítulo 1, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido». Y dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Ahora, en medio de la sociedad que nos toca vivir,
el hombre a través de su filosofía y su razonamiento. Fue dejando de lado a Dios y el concepto de Dios. Y entonces fue estableciendo sus propias normas morales, determinando qué cosa es buena y qué cosa es mala en función a la cultura, a las emociones, al comportamiento, a las situaciones. El hombre dejando de lado a Dios, intentando tener ética sin Dios, tener moral sin Dios. En definitiva, hacer su propia voluntad para encontrar la solución a sus problemas, la salida a su insatisfacción. Sin embargo, solamente el hombre puede encontrar plenitud, satisfacción, cuando entiende que su condición es de separado del Creador, que no tiene la posibilidad por sí mismo o a través de sus propios razonamientos de encontrar una solución al problema de su corazón. Dice la Biblia que del corazón nuestro salen los malos pensamientos, todo lo malo, es decir, la Biblia lo llama pecado. De tal manera que no podemos solucionar este problema sin Dios. Yo no sé en qué búsqueda está en este tiempo, qué filosofía sigue, pero quiero decirle que Dios en este momento está hablando a su corazón, el Dios vivo y verdadero, aquel que hizo todas las cosas, pero que quiere ser también el Salvador de su vida, Él a través de Jesucristo, quien nació, vivió una vida sin pecado y murió en una cruz para ocupar su lugar y el mío, derramando su preciosa sangre allí en la cruz. Dice la Biblia que esa sangre tiene poder para limpiar nuestro corazón que está lleno de pecado, para darnos una nueva mente, para poder tener una vida diferente, una vida eterna, una vida nueva, que no tenga temor y que quiera siempre justificarse de su vida, de sus actitudes, de su moral, sino que pueda enfrentar la vida de otra manera, sin el temor, sin su propia justificación. ¿Por qué no viene a Jesucristo hoy? Deja de lado sus razonamientos, su forma de ver la vida. Dice Jesucristo, el que a mí viene no le echo fuera. Él está con los brazos abiertos esperándole a usted. Si a usted que trata de vivir una vida moral, una vida ética, una vida conforme a sus propios parámetros o principios. Pero todo eso es variable, cambia día a día. Pero el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la persona de Dios nunca cambia. Y lo que Él le ofrece no solamente le sirve para esta vida, sino para la eternidad. Ojalá que pueda pensar en esto y tome una decisión. En el próximo programa vamos a continuar hablando sobre la ética y la integridad. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.